Más allá de lo visible, un programa de Liz Barrero. Duérmete pronto, mi amor, que la noche ya llegó. Y cierra tus ojos que yo de tus sueños cuidaré. Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré. Toda la vida. Querida familia de Más allá de lo visible, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy voy a hablar con ustedes un tema muy personal, un tema que he podido vivir desde hace unos años cuando me convertí en mamá. Y este tema toca muchas fibras, no solamente de mi experiencia, sino de alguien que también ha crecido junto a mí y me ha enseñado a ver el mundo de una forma muy diferente. Hoy vamos a hablar sobre el Asperger, el autismo, cómo yo como mamá y como compañera de viaje de mi hijo mayor he podido también conectar toda esta transformación y evolución que nos ha permitido entender la vida con otros ojos y cómo también he podido desde mi lugar entenderlo, generar un nuevo comienzo y por supuesto identificar esas conexiones espirituales. Así que quiero darles la bienvenida y darles las gracias por permitirme llegar un día más a sus oídos. Duérmete pronto, mi amor, que la noche ya llegó. Y cierra tus ojos que yo de tus sueños cuidaré. Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré. Toda la vida. Si un día te sientes mal, yo de bien te llenaré. Y aunque muy lejos tú estés, yo a tu sombra cuidaré. Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré. Toda la vida. Esta noche te prometo que no vendrán ni dragones ni fantasmas a molestar. Y en la puerta de tus sueños yo voy a estar hasta que tus ojos vuelvan
salga el sol. Duérmete, mi amor, sueña con mi voz. Duérmete, mi amor, que aquí estaré yo. Este tema de hoy que vamos a explorar es un tema muy personal y muy profundo para mí. Es uno de los que me ha transformado mi vida. Es una de esas tantas o tantos despertares espirituales que hemos tenido también como familia y como personas individuales del grupo. Mi perspectiva de manera fundamental, tanto como mamá como persona, ¿no? Que habita un cuerpo y que se ha podido también identificar con muchas situaciones. Esta conexión que hoy voy a compartir con ustedes con el Asperger, con el espectro autista y el proceso evolutivo, y cómo esta experiencia de vivir y aprender junto a mi hijo, que desde los 6, 7 años se identificó con esta categoría y etiqueta de estar dentro del espectro autista, y cómo también me ayudó a cambiar la visión de mi mundo. Todo radica cuando mi hijo es diagnosticado, por supuesto, alrededor de los 7 años. Era una situación bastante compleja para mí y para mi familia, porque siempre habíamos visto a nuestro hijo pues de una forma diferente, en el sentido de que era único, especial. Veía las cosas de una manera muy sabia, madura. A veces te daba muchas frases que no lográbamos entender de dónde venía tanta información. Y poco a poco, a medida que fue creciendo, él también se empezó a sentir diferente y nos encontramos con la sociedad, con esta sociedad que queremos desde nuestro lugar mejorar, transformar y ayudar a que evolucione. Nos encontramos con muchas emociones, muchos sentimientos, porque no sabíamos muy bien qué significaba esto. Por supuesto, los primeros indicios eran muy sutiles y lo que siempre se pensaba era que mi hijo era un niño inmaduro para su edad o que tenía algún tipo de dificultad motriz, ¿no? Pero cuando lo llevamos donde un especialista, bueno, lo llevamos donde varios especialistas, y encontramos uno que afortunadamente, muy amorosamente nos explicó, nos hizo unas pruebas, nos ayudó también a entender qué otras opciones y qué otros patrones podríamos encontrar en nuestro niño. Este sentimiento de incertidumbre y preocupación, también esa necesidad de entender, de curiosidad, ¿no? Lo que significaba para él, para nosotros, fue creciendo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un lugar en donde primero no teníamos las suficientes herramientas para entenderlo. Nos tocó obviamente por nuestra cuenta empezar a entender e interpretar su forma de caminar especial, a lo mejor esos movimientos que tenía en su mano o que tiene todavía en sus manos, que también era un indicio para poder controlar su emotividad o esas sensaciones que a veces su cuerpo le da y que no entiende muy bien qué ocurre. Pero digamos que nunca encontramos en él una dificultad de inteligencia o una dificultad para aprender, para hablar, sino que su dificultad realmente era cómo se desenvolvía con los niños de su edad. Poco a poco empezamos a comprender que lo que él experimentaba era sentirse desubicado, en donde muchos niños a lo mejor querían hacer pilatunas, querían hacer bromas de mal gusto, pero él siempre estaba en su mente que eso no era lo correcto porque siempre hacía sentir mal a alguien. Entonces él era muy defensor, ¿no? de evitar este tipo de situaciones. Siempre estaba buscando la forma en que las personas cuando estaban tristes se sintieran más felices. Siempre que veía a alguien solo, iba y lo acompañaba. Entonces su forma realmente de conectar con los niños era muy distinta
nunca quería ver a nadie solo porque él sentía que hacía parte de su trabajo acompañarlos, ayudarlos. Era como un mini adulto en un envase de un niño. Y eso también le generaba muchas dificultades porque a medida que los niños iban creciendo, él también pues tenía una forma de pensar y de ver la vida de una forma diferente. Su experiencia era totalmente distinta, su pensamiento era totalmente diferente. Me encantaría contarte la historia de que mi hijo fue aceptado en la sociedad y que todos fuimos realmente acogidos en muchos lugares, pero no fue así. Tuvimos que pasar por muchas desavenencias, por muchas situaciones que nos hicieron sentir incómodos. Hubo muchas lágrimas, por supuesto, no de tristeza porque él estuviera viviendo una situación, sino porque la gente, la sociedad, las personas que teníamos a nuestro alrededor no lo entendían, no comprendían y no querían entenderlo. Realmente no les importaba. Tuvimos que tomar una decisión muy importante en la vida de nuestro hijo, que fue cambiarlo de colegio, porque a medida que fueron creciendo los niños, mi hijo se convirtió en un blanco muy fácil. Y realmente al encontrarnos con esta pared tuvimos que empezar a tomar decisiones como familia, como grupo, como equipo. Y esto pues obviamente nos generaba muchos desafíos, ¿no? Porque esa etiqueta nos hacía limitarnos muchísimos más en vez de sentirnos más acompañados. Realmente nos limitaban los caminos. Empezamos a ver que este diagnóstico realmente era el comienzo de un viaje evolutivo y espiritual para cada uno de los miembros de este hogar y mucho más para mi hijo. Encontramos un lugar en donde costó trabajo adaptarse. A él también le ha costado mucho trabajo adaptarse a muchas situaciones, pero realmente nos hemos podido dar la oportunidad también de todos entender que cada lugar, cada persona tiene una manera única y esos patrones o esas etiquetas que le encantan poner a la sociedad realmente lo que hacen es confundir. Entendimos el concepto de neurotípico, de neurodivergente, entendimos el concepto de ser atípico y que realmente no hay una normativa, no hay realmente esa palabra normal y que esa normalidad no existe. Es algo que se inventó el ser humano. Pero para ponerlos un poquito en contexto, el Asperger hace parte del espectro del autismo. Esto clínicamente, como se le llama, ¿no? Como se le conoce, es una parte, no me gusta decir trastorno porque no pienso que tengan ningún tipo de trastorno, sino que realmente es una característica diferente del desarrollo neurológico y que se ve representado en la comunicación social, en patrones de comportamiento, intereses, digamos también movimientos repetitivos, gustos, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y sin embargo, desde una perspectiva mucho más amplia, también puede ser visto como una manifestación de esa diversidad humana, esa variación en el cableado neurológico que permite también ver las cosas de una perspectiva única en el mundo. A medida que pasaron los años, mi hijo me mostró que su manera de ver y experimentar la vida no era ni mejor ni peor, simplemente era diferente, lo hacía único, irrepetible. La forma en cómo me expresaba su cariño, que muchas veces ya no necesitábamos palabras, sino sencillamente una mirada, un gesto, un abrazo de esos que te rompen los huesos. Y esta diferencia, aunque sí desafiante en algunos aspectos, también abrió muchas puertas a la forma de pensar, a nuestra forma de ver, cosas que a lo mejor no nos hubiéramos podido permitir si no estuviéramos experimentando estas experiencias. Empezamos a ver su Asperger como un camino de evolución, de transformación, una manera de interactuar con el mundo que estaba profundamente conectada en su interior. Y
Cuando empezamos a atravesar todas estas situaciones que fueron a veces difíciles para él, porque él en el fondo siempre me miraba con esos ojitos como diciendo, mamá, también me gustaría tener ese grupo de amigos, también me gustaría ciertas cosas. Y nos dimos cuenta que a lo mejor no habían llegado esas personas con las que él hubiera hecho clic. Y las pocas que venían siempre tenían a alguien dentro de su familia que rechazaba esta idea de que a lo mejor él tuviera un pensamiento, una actitud, inclusive que su forma de ver la vida fuera diferente. Muchas veces nos damos la oportunidad de entender que la compasión y la empatía no solamente con cosas simples, sino que también cuando entendemos a nuestros niños es cuando realmente reconocemos qué tanta empatía hay en nosotros los adultos, qué tanta compasión hay en nosotros. No solamente lo que decimos, sino cómo lo hacemos y lo que le transmitimos también a nuestros pequeños, porque al final los pequeños son también un reflejo de sus padres. Es como yo siempre lo he visto. Algo que hemos aprendido con mi hijo y también con mi pequeña es que al final lo que realmente importa es lo que has sentido y lo que has hecho por otros. Las palabras a veces pueden ser muy difíciles. Una palabra no dicha con cariño puede ser tomada de una manera muy dura, pero tus actos pueden hacer la diferencia. Qué diferente sería si a lo mejor entendiéramos que no todos tenemos que tener lo mismo, tenemos que hacer lo mismo o tendríamos que pensar lo mismo. Qué diferente sería si realmente entendiéramos que somos diferentes, cada uno ya de por sí con su propia naturaleza, y le transmitiéramos eso a nuestros hijos. Con el simple hecho de entender que otra persona puede tener un pensamiento distinto, no significa que sea mi enemigo. Al contrario, puedo tratar de interpretarlo de otra forma y ofrecernos una perspectiva diferente. Hoy en día, mi hijo ya es mayor. Mi hijo ha hecho una evolución muy grande y nunca se me va a olvidar una vez en donde, por supuesto, que era un objetivo, un target, en donde se le hacía mucho bullying y, y él desde su lugar me decía, mamá, no me importa, a mí ya no me importa. Yo ya sé lo que ellos piensan, yo ya sé lo que ellos dicen, no me importa. ¿Sabes por qué no me importa? Porque yo me siento bien. Y si yo me siento bien, no tiene por qué importarme. O una especie de escudo que él mismo se creó para no tener que aguantar, literalmente, aguantar palabras sin sentido, comentarios sin sentido, bromas sin sentido, que realmente decíamos para las edades que tienen, de dónde vienen esos comportamientos, ¿no? De dónde, de qué lugar. Pero entendíamos que el problema no solamente estaba en los niños, porque realmente el problema no eran ellos, era lo que a lo mejor vivían en sus casas, que era un reflejo también de todas estas situaciones. Y es cuando te pones el corazón de mamá, ¿no? Te pones la mano en el corazón y entiendes que cada niño está atravesando su propia situación diferente, por más de que quieran vender un espejismo, por más de que quieran intentar camuflar todas esas dolencias, todas esas tristezas, esa falta de sensibilidad ante sus sentimientos. Todo esto también nos ha ayudado a interpretar emocionalidad, eh, mucha comprensión y sobre todo entender que las capacidades no solamente son las mentales, porque hay muchas otras capacidades que el ser humano ha olvidado desarrollar. El ser humano es una especie que se ha caracterizado por su miedo a lo que no puede comprender. Muchas veces categoriza aquello que desconoce para intentar explicarlo en términos simples. Se nos olvida que es lo peor que podemos hacer, esa categorización, esa etiqueta. Hemos sido testigos de cómo esa etiqueta empobrece nuestra experiencia en el mundo, porque realmente nos clasifica.
y no necesitamos ser clasificados de ninguna forma. De la misma manera, hemos buscado muchas formas de explicar estos trastornos, entre comillas, estas diferencias neurológicas, pero más allá de toda esa comprensión, nos hemos olvidado de verlo bajo la luz del alma. Todos nuestros niños, incluido mi hijo, sin lugar a dudas, es un niño especial, son niños especiales todos, y todos fuimos niños, y fuimos niños especiales. La manera de vivir escapa realmente completamente a lo cotidiano porque ellos tienen una perspectiva de la realidad totalmente diferente. Y también la forma en cómo la ven tienen, por supuesto, un gran efecto en las personas. Hoy en día nos encontramos con niños que intentan, de alguna u otra forma, entender que hay alguien diferente, que hay pensamientos diferentes, que hay formas de actuar diferentes y de expresar diferente. Mi hijo es un niño muy inteligente. De hecho, sobresale muchísimo con sus calificaciones en el colegio, tiene una gran memoria fotográfica, pero la dificultad que se le presenta es poder entablar una conversación con alguien de su misma edad. Si él se encuentra con alguien mayor, bueno, no se cansa de dialogar, de saludar si alguien es familiar para él, tiene muchos detalles, es muy compasivo, inclusive puede llegar a hacer bromas. Pero realmente lo que no podemos ignorar es la gran misión con la que ellos han venido, porque esto nos indica que todavía hay muchas cosas que esta humanidad tiene que trabajar. La ciencia, por hablar un poco de la ciencia, explica en términos generales, ¿no? Aquello que encuentra fuera de su campo de estudio y asimismo aborda estos temas como el autismo, el Asperger. Y realmente estos desórdenes, como los determinan, son diferencias en las condiciones del cerebro que están caracterizadas por estos tipos de comportamientos o de patrones o, digamos, de handicaps a la hora de comunicarnos. Pero los niños autistas o los que están dentro del espectro, porque es un espectro grandísimo, y los que también están dentro de esa clasificación del Asperger, es la forma en cómo procesan la información en su cerebro. Y realmente esta información tiene muchas perspectivas en su mente, cosa que a nosotros, los supuestamente normales o los neurotípicos, entendemos de una forma, pero ellos interpretan la información de tantas formas que a veces esa misma información tiene tantas posibilidades ya creadas en su mente que les permite también entender la vida de una forma diferente. Siempre dicen que este tipo de condiciones pueden ser una combinación de factores genéticos, del ambiente, pero realmente no hay algo que pueda explicar la ciencia, ¿no? Una vez más, la ciencia no puede explicarlo todo, pero realmente muchas veces desligamos este tipo de condiciones con lo que realmente nos quiere mostrar a nivel álmico, a nivel espíritu. Y esto, hoy, por eso he querido tocar este tema, porque para mí es algo muy importante. Creemos que los niños, por lo general, están conectados de una forma mucho más espiritual que nosotros los adultos, porque no tienen tanto sesgo a la hora de pensar, porque no tienen tantos parámetros ya inculcados. Pero realmente lo que también yo he podido desde mi lugar, desde mi experiencia como mamá, es que nuestros niños diagnosticados con autismo, dentro del espectro autista, con Asperger como mi pequeño, tienen una capacidad extraordinaria para llevar adelante esas actividades muy complejas. Tienen grandes talentos innatos. Por ejemplo, mi hijo aprendió a tocar el piano a los 7 años sin ningún profesor. Duramos, no les miento, duramos 2 semanas
aprendiendo las teclas del piano, aprendiendo a ver cómo sonaba cada una de ellas, a entender cuáles eran las notas, a comprender una partitura. Y hoy en día, él, con su capacidad de realizar estas actividades, escucha una canción y se sienta en el piano o en la guitarra sin ningún tipo de instrucción y la saca con su propio oído. Y lo mismo ocurre con muchas otras actividades que para una persona normal que ha clasificado la sociedad o neurotípica le costaría años aprender. Así que realmente estas habilidades que ellos tienen y estas capacidades son extraordinarias, porque inclusive muchas de ellas son habilidades psíquicas, telepáticas, que ya están activadas en ellos. Realmente muchas personas creen que las enfermedades o las condiciones físicas están relacionadas con el karma o con la enfermedad, pero para mí no hay ningún tipo de relación, porque realmente estas personitas, estos seres tan hermosos como son dos niños y como es mi niño, han decidido apartarse a lo mejor de un ambiente social para vivir en su mundo interior. Esto es algo muy importante que a veces a nosotros mismos se nos olvida, nuestro mundo interior. Hace un tiempo estuve leyendo a Guy Nittler, un estudioso de algunas disciplinas espirituales y metafísicas. Y pues me llamó la atención que la definición o explicación que trataba él darle realmente a esto y lo veía como un fenómeno. Porque según él, el autismo, todos los que están dentro del espectro autista y los del Asperger, junto a la espiritualidad, realmente hay una gran conexión, pues se da por la manera en que el alma ha encogido experimentar esta vida, esta encarnación, y la energía que ha decidido utilizar para lograr una experiencia diferente en la Tierra. Y también me llamaba mucho la atención porque hablaban de los años 40, en donde mencionaban a los niños índigo, los cristal, los arcoíris, y bueno, y todos estas nuevas titulaciones que han salido recientemente, en donde estos niños han decidido venir en estos momentos, en estas situaciones, a esas familias para elevar la frecuencia, elevar no solamente la frecuencia del lugar, la frecuencia de las personas que lo rodean, sino también permitirse experimentar esa energía con la que ya venían, que es una energía híbrida. Es decir, que a lo mejor no necesariamente son niños arcoíris, cristal o índigo, sino que tienen una mezcla de vibración elevada. Y por eso también están mostrándonos muchas cosas que nosotros aquí, que ya estábamos encarnados, necesitamos trabajar. Ellos ya vienen conectados con una parte de su yo superior, tienen una comunicación ya generada y lo que hacen es buscar entender cómo nosotros operamos. Ellos categorizan y organizan todo de una manera completamente diferente a lo que nosotros hacemos. También relacionaba el espectro autista con la espiritualidad en el sentido de estas habilidades psíquicas, empáticas, telepáticas, que no saben mentir. También la forma en cómo ver la verdad, ¿no? En donde que a pesar de que presentan dificultades para poder llevar muchas veces la vida en este mundo humano, la mayoría de las personas no ven las cosas como ellos sí las pueden ver. Es verdad que en esta sociedad, cuando encontramos niños en estas condiciones, con estas características especiales y maravillosas, siempre hay alguien que dice que está enfermo, que necesita ser curado, que necesita ser medicado, que necesita ser tratado para convertirlo en un niño normal y llevarlos a convertirlos en un estándar. Pero realmente son muy pocos los que se plantean
que ellos están aquí para ayudarnos a sanar, para ayudarnos a curarnos a nosotros. Porque con lo que podemos aprender con los niños dentro del espectro, que son aspergianos, y la conexión que tienen con el interior dentro de su propia condición, nos podríamos asombrar, porque sus capacidades sobrenaturales nos muestran una percepción de la realidad mucho más elevada, nos obligan a salir de lo cotidiano para comunicarnos por otro tipo de canales, nos implica un mayor grado de comprensión y de amor. Lo que yo he aprendido a amar a través de las experiencias que ha vivido mi hijo, creo que me pondría yo aquí, bueno, es que se me salen las lágrimas de la emoción, porque para mí generan mucha emotividad todas esas experiencias que él a veces decía, recuerdo mucho que no entendía porque algunas personas lo miraban diferente, porque algunas personas no querían sentarse a su lado o porque algunas personas le decían autista, autista y no le decían por su nombre. Todo eso despierta en ti no un rechazo a ellos, sino empezar a entender que hace falta un poco más de amor, poco más de amor, poco más de tocar esos corazones y esas almas, porque ellos realmente son seres adelantados en todo este tema espiritual, nos llevan miles de años luz a nivel de conciencia, están mucho más conectados a la supraconciencia que una persona que lleva meditando 1000 horas. Y nos invita también a seguir ese camino de introspección, de conocimiento interior. Mi hijo pienso que ha sido uno de los grandes pilares también para mí, para mi propia evolución espiritual, porque él me ha ayudado a reaccionar, a ver la vida de otra forma, alejado del materialismo, de la competitividad, de las mentiras, de los engaños, de esto que a veces nos dejamos envolver por la sociedad y que realmente es la manera en que nos hemos relacionado muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimas vidas. Han venido con esta gran capacidad de enseñarnos sobre la aceptación, sobre el amor propio, el amor a uno mismo y sobre todo para poder entender y aprender que a veces a nosotros mismos como adultos, como mayores, es más fácil dar nuestra energía a nuestros niños que a nosotros mismos, porque nos olvidamos de nosotros. Si nosotros nos permitimos realmente conectar con estos hermosos niños que son maravillosos, son súper especiales, ellos van a ayudarnos a elevar nuestra frecuencia, por lo menos a mí me ha pasado. Él me ayudó a elevar mi frecuencia, a entender muchas cosas y sobre todo nos va a ayudar y me ayuda también a mí, ¿por qué no? A compartir esa inocencia, ¿no? Porque aparte de enseñarnos esa palabra de aceptación, porque nos invita a aceptarlos tal cual son, para que aprendamos a ser un poco más parecidos a ellos, más sinceros, más transparentes, sin tantas máscaras, sin tantas carátulas, porque ellos nos ayudan también a entender cuál es el camino al volver al ser, al origen nuestro, y cuando lleguemos a casa también, porque ellos nos guían a ese nuevo hogar. También tuvimos que atravesar muchas veces era estas personas que venían desde su lugar de inocencia, por decirlo de alguna forma, en donde les contabas estas situaciones y decían muy elocuentemente, pero si yo lo veo bien, yo no veo que tenga nada. Y ahí es también donde sale una nueva etiqueta, ¿no? Cómo necesitan verte los demás para que tú puedas ser empático con ellos. ¿De dónde, desde qué lugar existe la empatía en tu corazón? Desde el lugar en donde si no ves nada con tus ojos no la hay. ¿Por qué lo digo en este momento? Porque también nos encontramos con muchas personas en donde creían y etiquetaban que
el síndrome de Asperger o los niños que están dentro del espectro autista haciendo determinados talleres y programas, iban a ser sanados y curados, porque también intentaron llevarnos por ese camino. Pero realmente lo que nosotros pudimos entender es que en nuestro hijo y en muchos otros había una sobreestimulación del entorno, que a lo mejor los ruidos demasiado altos, los gritos, algunas determinadas luces, generaban en ellos una sensación en su cuerpo que no era agradable. Algún material hacía que su piel no se sintiera a gusto. ¿Y eso qué significaba? Que ellos eran mucho más sensitivos que cualquier otra persona. Entonces teníamos que adaptar todo para él. De hecho, él lleva unos cascos, unos audífonos muy grandes a su colegio porque el exceso de ruido genera en él pues incomodidad. Y poco a poco también pudimos empezar a integrar muchas cosas para que su entorno fuera mucho más amable. Cada año, cada vez que empieza el curso escolar, que ya por fortuna está terminando, tenemos que hablar con todos los profesores, explicarles cómo ve nuestro hijo, su entorno, cómo lo percibe, cómo a lo mejor puede tener una forma de, imagínate, no se siente cómodo, no te va a decir que no se siente cómodo, va a evitar mirarte, se va a quedar callado, o sencillamente a lo mejor no le apetezca estar con nadie porque en ese momento su energía no siente que está para compartir con nadie, porque va a necesitar momentos de soledad para recuperarse energéticamente y le va a gustar estar mucho en contacto con la naturaleza porque se va a sentir libre. Entonces todos estos pequeños detalles también nos hicieron entender que ahí es donde parte la conexión con cada uno de nosotros. Mi hijo me ha enseñado tantas cosas maravillosas y sobre todo a quitarle la etiqueta a todo. Es a veces liberador poder estar en casa, sentir sus abrazos, que son muy pocos, pero que sabemos que cada vez que da un abrazo, no es un abrazo forzado, es un abrazo espontáneo, es un abrazo sin interés, es un abrazo en donde hay amor puro, porque todos ellos demuestran su cariño de una forma desinteresada, sin esperar nada a cambio. Estamos en una sociedad en donde la facilidad de su integración y de su adaptación a nivel educativo no ha sido fácil y que sigue siendo un desafío para muchas mamás y muchos papás que seguramente a lo mejor se identifiquen con una situación como esta. Porque al final, tener esta elevada sensibilidad a determinados estímulos externos como ruidos, sonidos, gritos, pueden también tener un tema de nivel de concentración, porque también hay muchos estímulos que no solamente son los auditivos y que la sociedad pueda interpretar de una buena forma que ellos necesitan también un poco de amor, de empatía y cariño, cuesta muchísimo y sigue costando. Nos seguimos encontrando con adultos que hasta al ser mayores pudieron realmente entender por qué habían cosas particulares en otros y en ellos. Y eso también nos indica que necesitamos con urgencia voltear a mirar de una forma amorosa a aquel que es diferente, porque realmente todos somos diferentes. Es importante también entender de que estas características muchas veces en nuestros niños también tienen una consecuencia, porque si tú les das un rechazo o los tratas con órdenes como si creyeras que no te entienden, también van a generar una huella. Es hora de que todos aquellos que nos escuchan, de que estamos conectándonos con la espiritualidad no está solamente en querer canalizar al ángel, querer conectar con el ser querido que ha trascendido, no, la espiritualidad está también en estos momentos en donde la sociedad
que se ha construido durante tantos siglos tenga un poquito más de amor, un poquito más de corazón, para que, por ejemplo, niños como mi hijo puedan tener una infancia, una adolescencia más amorosa, que cuando salgan de su casa, su madre, a pesar de todo el trabajo que también hay detrás de los padres, pueda sentirse tranquila, porque sabe que a su hijo no le van a molestar. Pero eso hoy en día no ocurre, porque seguimos pensando que todos tenemos que ser exactamente iguales, que todos tenemos que pensar exactamente igual. Y ahora lo hemos disfrazado de nuevas etiquetas. Pero la esencia que hay en ellos, en estos niños con Asperger, con autismo, con que están dentro del espectro, ustedes no se pueden imaginar todo el amor honesto, puro y sincero que hay ahí. No necesariamente tienen que estar medicados, no necesariamente tiene que ser una falta de amor, no necesariamente tienen que tener un problema cognitivo. Sencillamente, si los miramos con ojos, con esos mismos ojos de amor, de empatía, honestidad, podríamos entender que nosotros también podemos marcar la diferencia. De hecho, muchas veces nos dijeron que los niños con Asperger, por lo general, no mostraban empatía, no eran capaces de identificar una broma y que a lo mejor, si teníamos suerte, con el tiempo el diagnóstico podría cambiar. Eso nos lo dijeron cuando tenía 8 años. Hoy tiene 15. Te hace bromas, intenta asustarte. Es súper empático, súper emocional. Si te ve triste, te pregunta cómo estás, se sienta contigo, se preocupa por las personas que le hablan. Las que no, ya sabe que no tiene que acercarse a ellas. Todo esto se refleja realmente en la diversidad que tiene su propio espíritu, su propia alma, en las emociones. Cada individuo experimenta y expresa sus emociones de una manera única. Eso no significa que carezcan de ellas. Realmente es una condición que presenta una diversidad significativa en cada individuo. Por eso no debemos ni generalizar ni estereotipar a las personas que estén dentro del espectro, que sean Asperger, que sean autistas, ya que cada una y cada uno de nosotros tiene intereses, habilidades y formas de comunicación y emociones diferentes. Lo importante es reconocerlas y valorarlas, brindar apoyo, comprensión, para que aún así puedan desarrollar todo su potencial. Creo que estas últimas palabras podrían aplicarse a cada uno de nosotros, inclusive los que no tenemos ningún tipo de clasificación o ningún tipo de diagnóstico, ¿verdad? La conexión que mi hijo tiene con la naturaleza y que muchos niños dentro del espectro autista y con Asperger tienen con la naturaleza se manifiesta de muchísimas formas y para él es vital. De hecho, la conexión profunda con la naturaleza es algo que muchos de nosotros de por sí ya anhelamos en nuestros corazones. Y cuando nos alejamos de esta vida urbana, de la vida del día a día, del trabajo, y nos sumergimos en la belleza de la naturaleza, podemos experimentar una sensación de paz y tranquilidad que no se encuentra en ningún lado. Y bueno, y esta parte de la naturaleza para mi hijo ha sido maravillosa, en donde a veces yo me río con él, nos reímos, nos miramos y nos reímos porque le digo, ¿te gusta conectarte con la naturaleza? Y me dice, no, mamá. Y le digo, claro, porque sales a caminar y te vas por la naturaleza. Me dice, es muy gracioso, porque me dice, mamá, es que allí me puedo sentir libre y no hay nadie que me escuche y puedo hablar, cantar. Me siento renovado, me siento feliz. Qué bonito es escuchar esas palabras en un niño como mi hijo, que ha tenido muchos momentos tormentosos, pero que aún así no se rinde, que aún así se limpia las lágrimas de su carita y sigue adelante.
haciendo una renovación, encontrando su equilibrio emocional, esa inspiración y esa creatividad que siempre lo han acompañado y que a lo mejor a muchos niños autistas también y Asperger también lo acompañan. Porque al final esa sensación de bienestar es lo que también nos ayuda a nosotros como papás a decir todo ha valido la pena. Y realmente todo este proceso de nuestro camino dentro del espectro, por aquellos que a lo mejor tienen algún hijo, algún familiar, algún vecino que tenga a lo mejor esta condición o que haya recibido este diagnóstico de la parte de la ciencia, yo les podría decir que eso no los define. Al contrario, los hace únicos. Quiero darles las gracias por permitirme hoy compartir un trozo de mi verdad, de mi realidad, y darle las gracias sobre todo a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, a mi hija, porque ellos han sido mis grandes maestros, no solamente el mundo espiritual, no solamente el mundo de los espíritus. Aquí en la tierra también he tenido muchos maestros y ellos han sido mis grandes maestros para terminar de pulir ese cristal. Quiero aprovechar este momento para poder compartir con ustedes un poema que encontré hace mucho tiempo y que lo convirtieron en una hermosa melodía con un mensaje bastante importante que a lo mejor hoy también puede tocar sus corazones. Nos vemos en un próximo episodio.
y continúa escuchando aquí en Acércate Radio, porque viene Somos Enigma. Hasta la próxima. Más allá de lo visible, un programa de Liz Barrero.